Hola Fabiana, hola Adrián, ¿cómo andan? Buenas, buenas. Hola Hugo, ¿cómo te va? Hola, Hola, doctor Boquete. ¿Cómo le va? Tanto tiempo. Ve que Hugo no escucha todavía. No escucha, ¿no? no, Si bien el evento empieza a las Ay, medias, siempre tenemos una tolerancia para ver si se conecta más gente, ¿no? Solemos empezar 5 minutos sí, no hay después. problema. Matecito de por medio. Sí, me dice, mira, ahora nosotros estamos en vivo y hay gente escuchando. Sí, sí. Ah, ok, ok. Sí, porque llegué a los apurones y bueno, ahí estoy. las ventajas de la virtualidad. Podemos tomar Sí, mate. sí. Claro. Y bueno, ahora en el Congreso Europeo, claro, nos la pasamos tomando mate todo el tiempo. Tranquilos, Tranqui. ahora podemos. Sí. Doctor Sigman, qué gusto verlo. Ya sé. Qué Daniel, qué manera de meter actividad, ¿eh? Una máquina. Mira, es la genialidad de la virtualidad. O sea, yo creo que la virtualidad era una lámpara de Aladino que estaba, no sabíamos cómo se usaba y la frotamos y apareció, ¿viste? O sea, realmente es impresionante lo que puedes hacer. Y creo que no se va más la virtualidad. Ya empezaremos con cosas presenciales, pero lo virtual Sí, ahora va a ser, creo que sí, ya va a quedar. sí, creo en el equilibrio, porque hoy por hoy, si vos preguntás, la audiencia está al borde del colapso, digamos, ¿no? Pero, Sí, no sí. sé, entonces me siento que, bueno, terminará en un equilibrio. Hoy por obligación y mañana por organización de vida, actividad laboral, etcétera, el mix. La suerte de la virtualidad es que como hay tantos eventos, vos tenés como si fuese un restaurante, eventos a la carta. Claro, Entonces, uno elige. Nosotros hemos tenido eventos simultáneos con otros y bueno, no hay que, no hay que, no hay que ponerse mal por eso, sino que se está dando, ¿no? Se está dando mucha superposición y bueno, eh, habrá que elegir. Hola Dani Sigman, ¿cómo andás?
Dani Monset, ¿cómo anda? Mi secretario.
Bueno, queridos amigos, es un placer volver a encontrarnos. En esta ocasión, el tema que nos toca es la diabetes. Y también es un honor presentar a dos profesionales prestigiosos, como lo son la doctora Fabiana Vázquez y el doctor Adrián Proietti, que quienes los conocemos realmente disfrutamos escucharlos. Bueno, vamos a comenzar con la primera presentación, a la que hemos denominado El Gran Salto, como un humilde reconocimiento al centenario del descubrimiento de la insulina. Así que, bueno, Santi, adelante con el video. Gracias. Bueno, ¿cómo les va, queridos amigos? Hemos decidido en FACEN hacer este hermoso evento porque sentimos que FACEN no podía estar al margen del centenario de un acontecimiento tan trascendente como fue el descubrimiento de la insulina. Ustedes saben que en relación al descubrimiento de la insulina no todos cuentan la historia de la misma manera. Hay distintas versiones. Pero lo que es importante es que casi todas coinciden en los mismos nombres, a quienes hoy homenajeamos. Así que yo hoy les voy a contar la versión que yo me creo, y vamos a empezar con la primera diapositiva. Bueno, esta es la primera diapositiva en la que FACEN ha decidido denominarle a esta conmemoración el Gran Salto. Bueno, les comento que antes de la insulina, los niños con diabetes se mantenían con vida gracias a la desnutrición. Parece mentira, ¿no? El tratamiento se basaba en dietas que restringían las calorías al punto de morirse de hambre, con lo cual podían vivir meses, pero terminaban emaciados, y se decía que muchos de estos niños existieron en lugar de vivir. En aquellos años existió un joven llamado Frederick Banting, que se recibió de médico en la Universidad de Toronto en 1917, y apenas recibido entró en el ejército. Tuvo que viajar a Europa como cirujano en el campo de batalla durante la Primera Guerra Mundial. Y al regresar de la guerra, en 1919, influenciado por lo que había visto en el campo de batalla, decidió hacer la especialidad en cirugía ortopédica. Pero llamativamente, una vez especialista, no tenía pacientes y se la pasaba todo el tiempo en el consultorio estudiando, como cuando nosotros terminamos la residencia y abrimos el consultorio y pasaban las horas y no caía nadie. Entonces, en su lugar estudiábamos. Y un día leyó un artículo de un doctor de Minneapolis que decía que las personas que mueren por obstrucción del conducto pancreático por cálculos biliares, o sea, quienes fallecen por una pancreatitis obstructiva litiásica, si se les extirpaba el páncreas post-mortem, se ve que las células productoras de jugo digestivo se marchitan, degeneran y mueren, pero llamativamente las células de los islotes de Langerhans permanecen intactas. Este comentario le causó curiosidad y comenzó a pensar de que el páncreas ocultaba el secreto del tratamiento de la diabetes. Pensó entonces que la ligadura del conducto pancreático podría provocar la autodigestión del páncreas exócrino, preservando los islotes pancreáticos que se suponía producían algo que tenía que ver con el metabolismo de la glucosa, y de esa manera, procesando esos páncreas atróficos, pero ricos en islotes intactos, se podría obtener el extracto milagroso. A fin de probar su teoría, entendió que necesitaba un laboratorio y se contactó con el doctor John James Richard MacLeod, que era director del Laboratorio de Fisiología de la Universidad de Toronto.
quien inicialmente subestimó la teoría de Banting, pero aprovechando MacLeod que él se iba de vacaciones a Escocia a visitar a sus familiares durante el verano, decidió dejarlo a Banting en el laboratorio para que se entretuviese. Y MacLeod, antes de irse, le preguntó qué es lo que necesitaba, y Banting le dijo: quisiera tener 10 perros y un ayudante durante 8 semanas. Durante esas 8 semanas, Banting y su ayudante Best, que era estudiante de química, observaron que el perro pancreatectomizado se moría por diabetes y que la ligadura del conducto excretor del páncreas provocaba la degeneración de las células que secretaban tripsina, pero que los islotes permanecían intactos. Obtuvieron entonces el páncreas que necesitaban, atrófico, pero rico en islotes intactos, y a ese páncreas lo fragmentaron en un mortero, lo mezclaron con una solución salina y lo filtraron en un papel, y en agosto de 1921 se lo inyectaron a una perra diabética que se encontraba al filo de la muerte, y ahí fue la primera vez que se aisló la insulina. Para la alegría de ambos, la glucosa empezó a bajar, la perra mejoró su estado de salud y pudo sobrevivir en tanto hubo líquido para inyectarle. El problema era que el páncreas de los perros era muy pequeño y con un páncreas alcanzaba a mantener un perro vivo solo un día. Mirando un viejo tratado del investigador Laguesse, que era un histólogo francés, leyó que el páncreas de los niños recién nacidos era muy rico en islotes de Langerhans, pero con poco desarrollo de las células productoras de jugo digestivo. Entonces a Banting se le vino la idea de que esto podría ser igual en el resto de los animales, y fueron al matadero en busca de páncreas de terneros nonatos de 3 a 4 meses de vida fetal, porque la idea era obtener insulina en volúmenes mayores. Cuando MacLeod regresa de sus vacaciones, vio que en su laboratorio había mucho lío, como decía el Papa. La insulina ya estaba aislada, la perra Marjorie pancreatectomizada sobrevivía gracias a la aplicación del líquido rústico al que le llamaron isletina, y ya estaban trabajando con páncreas de terneros nonatos. Banting tuvo algunos encontronazos con MacLeod porque como era el dueño del laboratorio o el jefe, se sentía dueño de la investigación y se refería al proyecto hablando de nuestros experimentos y de nosotros, cuando en realidad durante todo el proceso él había estado ausente de vacaciones en Escocia. Además, MacLeod también empezó a reclutar a otras personas que también se sentían con autoridad, entre ellos un bioquímico llamado James Collip, a quien le encargó buscar formas para purificar la sustancia. Y al otro lado de la calle, en el Hospital General de Toronto, se hallaba internado un muchacho de 14 años llamado Leonard, que estaba muy grave, pesaba solamente 29 kilos y apenas tenía fuerzas para levantar la cabeza de la almohada. Estaba internado en el servicio de endocrinología pediátrica a cargo de la doctora Gladys Lillian Boyd, y ella, conociendo que en el laboratorio de MacLeod se trabajaba sobre un tratamiento revolucionario para la diabetes, ella los puso en conocimiento de este niño, y como el tratamiento era compasivo y no había mucho riesgo que correr porque estaban resignados esperando a que el niño muriera, decidieron dar el gran salto, que fue aplicar por primera vez este extracto de páncreas de ternero, en una persona. El tema es que era tan vehemente el acto y tan controvertido desde la ética. Imagínense inyectar a un niño un extracto que había sido inyectado por primera vez en un perro 5 meses antes. A fin de reducir el cargo de conciencia por si salía mal,
Banting y Best, 3 días antes, se inyectaron ellos mismos para corroborar que el extracto no fuera dañino. Y así fue que ellos relatan que al día siguiente teníamos los brazos ligeramente doloridos, pero nada más. Finalmente el gran salto fue el 11 de enero de 1922, en el cual inyectaron la insulina en el pequeño y delgadísimo brazo del muchacho casi moribundo, con la desgracia que después de escasos minutos desarrolló una reacción alérgica de tal magnitud que el estado de salud del niño se agravó y no se animaron a volverlo a inyectar. En ese momento MacLeod indujo a James Collip a que pusiera todos sus esfuerzos para obtener un extracto más purificado, y fue así como 12 días después Leonard recibió, o sea, este niño recibió una segunda dosis más purificada de la insulina, y esta vez con éxito. Empezó a mejorar rápidamente y así Leonard pudo sobrevivir durante 13 años con el tratamiento a base de inyecciones de insulinas varias veces en el día. Y ahí lo ven en la foto con 20 años. Bueno, falleció a los 27. En 1923, Banting y MacLeod fueron galardonados con el Premio Nobel de Medicina. Banting compartió su parte con Charles Best y John MacLeod compartió su porción con James Collip, que es el que había purificado el extracto. Y ese mismo año, en 1923, en la Cátedra de Fisiología de la Universidad de Buenos Aires, el doctor Bernardo Hussey, como ya había tenido acceso a la investigación canadiense, experimentaba en animales pancreatectomizados con insulina que le llegaba de Estados Unidos. Cruzando la calle estaba el Hospital de Clínicas José de San Martín, y en el servicio de clínica médica, cuyo jefe por aquel entonces era el doctor Pedro Escudero, se encontraba internada una paciente en grave estado, con diabetes descompensada por una neumonía. Y como en los pasillos del Hospital de Clínicas había mucho alboroto en relación al éxito terapéutico con la insulina en Toronto, el doctor Francisco Arrillaga, quien era el jefe de clínica de dicho servicio, le pidió a un médico joven de 27 años llamado Juan Lewis, quien además de asistir a la revista de sala, también era ayudante en la cátedra de fisiología. Bueno, Arrillaga le pidió a Lewis que le pidiera a Hussey un frasquito de insulina para ser utilizada en un paciente crítico. Por supuesto que el doctor Hussey no se opuso, y fue así que los doctores médicos residentes o practicantes, que se decían en aquella época, el doctor Félix Puchulu, que era de provincia de Buenos Aires, de Tres Arroyos, y el doctor Pedro Landabure, que era un mendocino, el 1 de agosto de 1923 le administraron la insulina a la paciente. El laboratorio que hoy nos patrocina, que es Sanofi, también es un gran partícipe de esta historia. ¿Por qué? Porque en 1923 la fábrica alemana de colorantes Hetsch fue la primera en producir insulina en Europa, y en 1925 ya empezó a producirla en forma masiva. Y bueno, justamente el laboratorio Hetsch es una de las compañías que constituyen el origen de Sanofi. Fíjense en esta diapositiva los niños de la época, el antes y el después, cómo se los ve recuperados en cuanto a peso, con mejor semblante, con un semblante saludable. Y para terminar, gracias al trabajo de estas personas gigantes, cuyas acciones cambiaron el curso de los acontecimientos, hoy millones de seres humanos pasaron de tener que morir por diabetes a poder disfrutar la vida con diabetes.
Muchas gracias. Bueno, muy bien. Vamos ahora a continuar con el programa, con la agenda. Y bueno, la primer disertación va a estar a cargo del doctor Adrián Proietti. El doctor Adrián Proietti, él es especialista universitario en endocrinología, es especialista en medicina interna, es codirector del curso de tecnología aplicada a la diabetes de la SAB y es director del curso de posgrado endocardio de la Universidad FASTA. Bueno, Adrián él va a disertar sobre un tema que es variabilidad glucémica. Bueno, muchísimas gracias, Adrián, un placer. Y bueno, la audiencia es tuya. Gracias. Bueno, gracias por la presentación, Daniel. Voy en vivo, pedir en vivo para de alguna manera que la virtualidad sea un poco menos hostil. ¿Sí? Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación, es un placer enorme. Después de tu presentación, qué chiquito uno se siente con tanta historia detrás, ¿no? Bueno, estos son mis antecedentes, mis conflictos de interés. Y bien, para comenzar, yo estaba pensando de que estamos en una permanente búsqueda, valga la redundancia, una constante búsqueda de un montón de aspectos. Y cuando hablamos de variabilidad y el vínculo particularmente, nos vamos a abocar, la variabilidad es muy amplia, vamos a ver que es muy amplia, y hay un montón de literatura al respecto que es muy heterogénea. Por eso es interesante, digamos, vamos a tratar de abocarnos a lo que es variabilidad vinculado con la nueva estructura de insulina basal, o por lo menos pensando hoy un 2021. Una búsqueda constante de todo esto que está referido a todos estos tópicos, digamos, nuevas métricas glucémicas, métricas históricas clásicas que aún no hemos alcanzado, sin embargo hay nuevas métricas, nuevas insulinas, análogos rápidos, nuevos análogos del análogo rápido, nuevos análogos lentos o ultralentos, nuevos dispositivos, aplicaciones, bueno, de todo esto, y además con una lectura mucho más apropiada para hablar de este módulo de variabilidad glucémica a través de una mirada integral del patrón glucémico. Todo esto es de alguna manera una breve agenda que vamos a compartir dando respaldo académico a lo largo de la charla. Para arrancar, tiro una pregunta, digamos, si quieren responder en el chat, total, estoy en vivo, no hay ningún problema y Daniel me va a ir ayudando. La primera pregunta es, ¿cuál es la característica más importante hoy, 2021, de un análogo basal? Tiremos, sin ningún temor. Opción A, control con una aplicación de glucemia de ayuno, histórica o histórico, casi un nomenclador en la insulina basal. El subtipo B, reducir tanto la glucemia matinal como prandial. Le pedimos todo a la insulina basal, le hemos pedido tanto a la insulina basal, pero vamos a ver, reducir la variabilidad glucémica a las 24 horas. Pidamos. Y la D, no generar riesgo de hipoglucemia en un periodo de ayuno por excelencia o un interprandial prolongado. Yo lo dejo al libre albedrío, no hace falta responder. Sí, vamos a ir en conjunto respondiendo con respaldo académico para focalizar muy bien la respuesta a esta pregunta. Dani, si vos ves que hay respuestas que tiran, tirámelo, porque va a ser muy agradable para el intercambio. Bien, mientras tanto Iván respondiendo, ¿cuál fue la evolución de esta insulina? Claramente lo histórico lo mostró Daniel, que fue, es interesante porque cada uno cuando presenta la historia de la insulina, uno aprende algo más. Me encantó esta versión que presentó Daniel, siempre es lo mismo, pero dependiendo desde qué lugar es mucho más, es realmente un disruptor. Bueno, desde aquel momento que presentó Daniel, lo que ha ocurrido es que se le fueron agregando moléculas, cambiado los excipientes para modificar farmacocinética, farmacodinamia de las insulinas, y con esto uno de los íconos fue en el año 1978 con la primera insulina recombinante humana. Luego de esto aparecieron los primeros análogos rápidos.
Sumado a esto, el primer análogo lento, digamos que hoy es el gol estándar, digamos, comparativo para cualquier análogo lento ulterior. Después se fueron modificando también siempre excipientes o moléculas agregadas, ácidos grasos, proteínas, etc. Y hoy tenemos análogos ultralentos y también, en última instancia, el análogo, así lo refiero yo, después lo podemos discutir en el intercambio de preguntas y respuestas. Hoy lo que no debiéramos llamar como análogos ultra rápidos, sino análogo del análogo rápido. Qué compleja la verborragia, lo vamos a dejar para después. Interesante, hoy con una en el mercado local. Bien, entonces, como basal ideal, que fue la pregunta inicial, hay muchísima literatura al respecto. Lo clásico es esto, que debe tener una larga duración de acción, eso lo define un control de ayuna con una sola inyección. Esto es clásico. Perfil de acción plano, sí, sin ningún lugar a dudas, un perfil más plano en su farmacodinámica va a ofrecer un menor riesgo de hipoglucemia y la menor variabilidad día a día, digamos, si uno aplica un día y otro día, que eso, digamos, permita una titulación sin ningún riesgo por cambios en esa farmacodinámica de la propia insulina. Lo que hemos recorrido en el tiempo es esto. Gráficamente fuimos aplanando o se fue aplanando la cinética de acción de esta insulina. Con esto se redujo en algún punto el riesgo de hipoglucemia. Lo que ocurrió en un momento fue que esto se asumió incorporando grandes volúmenes de esta estructura de insulina. Por lo tanto, hasta acá, yo lo que creo, y esto es una reflexión propia que podemos discutir, se le pidió demasiado a la insulina basal. ¿Hubo exigencias desmedidas? Me pregunto yo y les pregunto a ustedes. Lo que quedó hasta acá, el resumen, es un gol estándar, que es la insulina glargina. Sumado a esto aparece una insulina concentrada de glargina que modificó su farmacocinética y farmacodinámica. Apareció también de Gludec, con una estructura más plana también en su acción. Concentrada de Gludec también. Y hasta acá, lo que se le exige ahora a estas insulinas es observarla con nuevas métricas, nuevos biomarcadores. Hacia allá vamos. En todo esto, entonces, como vimos, se alteraron los ejes, se fueron modificando los ejes, ¿sí? Beneficiando la estructura plana en su acción. Por lo tanto, la exigencia de esta nueva insulina, esta nueva versión de insulinas, debiera ser diferente. Bien, entonces, basal ideal 2021, ahí tuve un error en tipeo, es que yo la definiría como aquella insulina que no induce hipoglucemias en periodos interprandiales prolongados y en un periodo de ayuno real. Para esto, además, debiéramos utilizar volúmenes de esta insulina acorde al paciente que tenemos enfrente, mucho más pensando en un volumen fisiológico. Sigamos con esto. Entonces, no en vano, este año en la Guía Americana de Diabetes se propone, en realidad, hubo una, dentro de las publicaciones, proponen un título que la traducción era que demasiado de algo bueno deja de ser bueno. Esto es muy interesante. Entonces proponen límites en los excesos de uso de insulina basal. Hace un tiempo atrás ya el Colegio de Endocrinologos Americanos arrojaba esta data. Y fíjense, yo esto lo voy a pasar, los tópicos más importantes, un límite de dosis basal diaria, de que cuando se llega a un paciente con diabetes tipo 2, por arriba de 0,5 unidades kilo, digamos, algo estamos haciendo mal, frenemos acá y tenemos que tener una intervención más prandial. Esto es interesante. El otro tópico es un índice, se llama índice BIM. El índice BIM, que está marcado ahí, es un valor bedtime de glucometría con un valor matinal. Ese valor bedtime se le resta al matinal y si ese diferencial está por arriba de 45 miligramos por ciento, teníamos que entender que ese descenso era a expensas de exceso de basal y que teníamos que bajar la basal y ajustar más el fenómeno prandial. Esto es cuando no tenemos tecnología, lógicamente, que es lo más habitual por condiciones que para todos muy conocidas. ¿Sí? Después, cualquier diferencial pre-postprandial en cualquier evento de comida y eventualmente eventos de hipoglucemia con pérdida de percepción de la misma, con alta variabilidad glucémica, la cual vamos a profundizar en diapositivas ulteriores. Hasta acá es un disruptor y una patada probablemente en el pecho para todos nosotros vinculado a esto de las insulinas basales. Ahora, también hubo cambios en los biomarcadores. Todos nosotros fuimos educados y pertenecemos a la era de la hemoglobina glicosilada.
no hay dudas de eso, una gran revolucionaria de la estructura diabetológica y del control glucémico, pero hoy también sabemos que han cambiado o hay una tendencia de un cambio cuando se puede de los biomarcadores y que lo que expresa hoy lo que aprendimos es que lamentablemente en ciertas situaciones, en cierta característica de pacientes o tratamientos, en fin, es una molécula que no puede expresar toda la historia del patrón glucémico de los pacientes, por lo tanto, expresa vulnerabilidad. Nada más que eso, la continuaremos utilizando pero entender que detrás de ella ocurren cosas, y ocurre esto, ocurre la amplitud glucémica, por otro lado, lo que podemos definir como oscilaciones glucémicas. Y esto de la variabilidad, vamos a ver que hay una gran heterogeneidad al expresar variabilidad, pero lo que sí sabemos es que, por ejemplo, hay muchos trabajos que hablan de un valor puntual, la variabilidad de la glucemia de ayuno, también conlleva a menor sobrevida en estudios poblacionales. Hay un estudio Verona, hace mucho tiempo publicado, y eso es cierto, y sin ningún lugar a dudas, esto fue publicado y es sólido. Ahora, yo lo que quiero mostrar acá, tomando una gran variabilidad en 4 puntos de glucemia de ayuno, como ven en pantalla, fíjense lo interesante de esto, es que lo que expresa esta variabilidad de glucosa de ayuno es que hay mucha, principalmente en el periodo nocturno, mucha disglucemia potencial. Variable, obviamente, pero mucha disglucemia. ¿Y por qué refiero al periodo nocturno, que es el que refleja esta glucemia de ayuno? Es porque son muchas horas en estatus de disglucemia potencial. Al menos se representa el 33% de las 24 horas de nuestros pacientes. Entonces, cuando tenemos esta variabilidad de un punto en la glucemia de ayuno, en realidad detrás de cámara tenemos que ir más allá porque está expresando mucho tiempo de disglucemia potencial. Entonces acá llegamos, ahí sí, a esta variabilidad glucémica del título de la presentación, y en realidad fíjense todos los obstáculos que tenemos que sortear. ¿De qué estamos hablando? ¿De variabilidad interdía, entre días o intradía? Los trabajos, hay como les decía, una caja de Pandora. La variabilidad es a corto plazo la que estoy midiendo o a largo plazo. ¿Está asociada a hipoglucemias o no? O a microangiopatía, que es el mayor nivel de evidencia hasta acá, está relacionado a mayor variabilidad, mayor incidencia de hipoglucemia o mayor riesgo, mayor variabilidad, mayor riesgo de microangiopatía, y la menor evidencia, y que de esto vamos a hablar y profundizar, es el vínculo con la macroangiopatía. Y después, en todos estos trabajos, ¿qué dispositivo métrica utilizaste para evaluar y valorar la variabilidad? Todo esto es importante cuando hablamos de variabilidad, porque no todo es lo mismo, como pasa en un montón de tópicos, no solamente en diabetes y variabilidad. Entonces, como componentes principales, esto es una publicación de este año, donde vincularon y vieron el respaldo científico de la variabilidad y el vínculo con complicaciones, pero se abocó mucho más a la macroangiopatía, donde estábamos más débiles en la evidencia científica. Y fíjense, variabilidad tiene 2 componentes, la amplitud y el componente en el eje horizontal del tiempo. En la amplitud tenemos, lógicamente, los dos extremos, la hiperglucemia y la hipoglucemia, cada uno de ellos con una cascada específica de eventos, mucho más proinflamatorio, pro-estrés oxidativo, el fenómeno de hiperglucemia, y la hipoglucemia también proinflamatoria, pero protrombótica, desde el punto de vista de las características que todas se fusionan en un factor común, con un final negativo si se perpetúa en el tiempo y se repite en el tiempo, que es el daño potencial endotelial y las complicaciones referidas vasculares, micro y macrovasculares. Hasta acá entonces, esto es lo que expresa la variabilidad, los 2 fenómenos en su amplitud, con la mirada gráfica que les propongo en la pantalla. ¿Qué propone este trabajo? Dice, bueno, a ver, el rol con la macroangiopatía. Cuando vos visualizás todos los trabajos publicados, hay diferentes métricas utilizadas, poblaciones heterogéneas, diabetes tipo 1, tipo 2, distintos tratamientos, objetivos diferentes, métodos de medición, monitoreo capilar, CGM, sensor continuo de glucosa, y otros valores y métricas matemáticas para la variabilidad. Lo que queda acá, a pesar de la heterogeneidad, es que cualquiera de ellos se resume en que todos ellos expresan un evidente vínculo y relación entre la variabilidad y la macroangiopatía también. Por lo tanto, de alguna manera,
vamos aprendiendo mucho más a través de esta evidencia lenta y progresiva de este vínculo negativo como fisiopatogénico de la oscilación glucémica y la complicación vascular de estructura grande. Algo interesante acá, este es el estudio, el DEVOTE, que relacionó un análogo ultralento como degludec con complicaciones en pacientes de alto riesgo cardiovascular. Y fíjense lo interesante, ya un poco más moderno, digamos, en cuanto a métricas glucémicas, esto del tiempo en rango glucémico deseado, ellos pudieron ver que el MACE, estas complicaciones mayores vasculares, a mayor tiempo en rango de glucometrías, como fue este trabajo realizado, se vinculaba a menor riesgo de estos eventos mayores vasculares. También que a mayor estas glucometrías que se involucraban a estar más en el tiempo en rango glucémico deseado, este rango deseado de entre 70 y 180 miligramos por ciento, también había menor incidencia de hipoglucemia severa, y esto igualmente también se relacionó a menor incidencia de microangiopatía, porcentuales muy significativos, 31% de MACE, 46% de hipoglucemia grave y 40% de complicaciones microvasculares. Hasta acá lo que vamos viendo es que trabajos más recientes, trabajos con moléculas más modernas y con métricas, si se quiere, más ajustadas en tiempo y forma, también se sigue repitiendo este vínculo de patología potencial o a la inversa, ajustando a estas métricas modernas la reducción de dichos objetivos. Fíjense qué interesante. Del estudio principal BRIGHT se hicieron subevaluaciones en población vulnerable. Y es muy interesante esto, porque cuando uno tiene estos análogos ultralentos en población general dieron resultados fidedignos. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo pacientes con insuficiencia renal, que es uno de los subgrupos de vulnerabilidad, por expresarlo de alguna manera? Bueno, se vio que en distintos cortes de filtrado glomerular, los descensos glucémicos se reflejaron de igual manera. Digamos, se puede repetir el mismo rédito y eficacia, y en la próxima diapositiva les voy a mostrar tanto la eficacia como seguridad. Acá lo que les puedo contar es que en otro subgrupo publicado ya hace un par de años, presentado en un congreso internacional, este mismo estudio hecho con insulina glargina 300, con Toujeo y con degludec, fíjense en el comparativo con distintos grupos etarios, por debajo de 65 años, por arriba de 65 años, se encontró el mismo rédito en eficacia, ¿sí? Y no hubo mayor riesgo en seguridad, que seguramente va a aparecer una diapositiva donde lo voy a compartir. Pero esto es interesante, población vulnerable tanto por deterioro del clearance de creatinina, como también por grupo etario, donde también la fisiopatogenia se altera, donde la insulinopenia también se propone, digamos, como un ícono central a lo largo del crecimiento del grupo etario, y que esto es un factor muy interesante, digamos, tener como herramienta una insulinoterapia en este grupo poblacional cuando la diabetes se hace bien manifiesta. Bien, acá los cortes se pudieron hacer con un grupo etario de mayor vulnerabilidad, digamos, más grandes, por debajo y por encima de 70 años, y se vio que ambos tratamientos fueron seguros. Esto es muy, muy interesante porque nos da tranquilidad a la hora de poder utilizarlo cuando estamos en el día a día del consultorio. Bien, en esta gráfica lo que le quería mostrar es que no hubo mayor incidencia por grupo etario, tanto en mayor o menor de 65 años, en cuanto a lo que fue el incremento de riesgo de hipoglucemias. Entonces, hasta acá, como resumen, porque las tablas son muy tortuosas para ver en pantalla, ¿qué tenemos? Nuevas moléculas, este crecimiento y evolución, el gran salto se hizo hace mucho tiempo, nosotros damos saltitos y acompañamos los saltos que nos aporta la industria, y hoy estamos, probablemente somos una generación de privilegio, porque estamos disfrutando herramientas que probablemente nuestros profesores no las podían tener en su herramienta del consultorio, y tenían que sufrir, si se quiere, un NPH u otras herramientas frente a poblaciones que eran muy vulnerables. Hoy lo que podemos ver es que tenemos eficacia y seguridad en población estándar y en subgrupos que presentan de alguna manera algún espacio de fragilidad o prefragilidad. Bien, continúo con esto.
Algo que se va a venir, y solamente les cuento, esto todavía no está publicado, pero hay un estudio, les voy a mostrar el diseño, que es el estudio InRange. Hasta acá todos los trabajos de competencia de los análogos ultralentos, pero más allá de la competencia, sabemos que dieron réditos en estas características que comenté. Pero el estudio InRange va a ser un estudio que se desarrolla de una comparación de no inferioridad entre insulina glargina U300 y insulina de Gludec U100 en pacientes con diabetes tipo 1, pero todos los pacientes evaluados con monitoreo continuo de glucosa. ¿Por qué esto es importante? Cuando hablamos de variabilidad, hoy es discutido y hay un montón de métricas para utilizar, pero probablemente cuando ya no tengamos dudas o dificultades de costos para el uso de estas herramientas, para hablar de variabilidad, lo más cercano a ser certeros de variabilidad es tener la medición integral del patrón glucémico de nuestros pacientes. Por lo tanto, acá en pacientes adultos con diabetes tipo 1, lo que se va a hacer es una evaluación de un periodo de seguimiento de 12 semanas. Estas insulinas comparativas, a través del monitoreo continuo, se va a poder evaluar la variabilidad glucémica, ¿sí? Un estudio de no inferioridad, como ven acá, el estudio InRange, será el primero en evaluar la no inferioridad de estas dos moléculas en adultos con diabetes tipo 1, utilizando métricas actuales, ¿sí? Actuales. Las clásicas estarán detrás, pero esto como criterio de valoración primario. Entonces es muy interesante, esto lo tendremos en algún momento ya como resultados para darnos respaldo en la práctica diaria. Algo más que quiero compartir es que nosotros, bueno, nos entusiasmamos con las moléculas, con las insulinas, etcétera, pero yo lo que puedo asegurar hoy es que detrás de la piel, lamentablemente, no somos muy bonitos, pero somos todos iguales. Detrás de la piel. ¿Por qué digo esto? Es porque detrás de la piel yo puedo asegurar que lo que le digo al paciente, lo que planteo en la farmacocinética y farmacodinámica de la insulina, va a ocurrir. Es mucho más predecible mi tratamiento. Y de alguna manera todo lo que venimos comentando y fuimos aprendiendo en el tiempo va a ser aplicable en la práctica diaria. Y propongo a ver qué lugar ocupan las insulinas concentradas frente a esto del fenómeno de la piel. Vamos a ver que nos vamos a sorprender. Les planteo otra pregunta, que si quieren responder en el chat, lo dejamos para después, etcétera. Y mientras compartimos la pregunta, yo me hidrato con un matecito. Pero fíjense, frente a estas imágenes, usted, frente a un paciente con antecedentes de una insulinoterapia en los últimos 5 años intensificada, ven estas lesiones que seguramente todos nosotros hemos tenido pacientes con estas lesiones. A ver qué sospechan ustedes. El punto A, hay una sospecha de hernia paraumbilical. Y todo puede ser en el camino del Señor. El punto B, lipodistrofia secundaria a insulinoterapia. El punto C, depósito graso por exceso de ingesta. Y el punto D, amiloidoma. Dios mío, ¿qué le puso el mate? No, quédense tranquilos que todo tiene algún grado de vínculo racional. Lo dejo ahí. Recuerden estas opciones y lo vamos a profundizar con literatura y respaldo académico. Esto se publicó a fines de 2020 en un hospital de Tailandia. Ustedes dirán, ¿a dónde fuiste a buscar algo? Muy interesante, porque 400 pacientes bajo tratamiento con insulinoterapia, se evaluó con ecografía, había 2 categorías de lipohipertrofia. Los 400 pacientes tenían estas lesiones, pero lo interesante es que había una categoría 1 que no era visible, pero era palpable, y la categoría 2, hora de grado 2, que era cuando ya era visible, era una catástrofe, digamos, desde el punto de vista de nuestra insulinoterapia habitual. Les voy a contar algo de los gráficos. Fíjense lo interesante. Las lesiones en total, había población con diabetes tipo 1, tipo 2, era un promedio de casi el 40%, pero superaba el 40% ampliamente en el grupo con diabetes tipo 1, y un 36%, muy cercano a este 40%, en grupo de diabetes tipo 2. Ahora, fíjense lo interesante en la gráfica de la derecha, en el gráfico B. Cuando yo tomaba población que tenía más de 10 años de insulinoterapia, tremendo, miren esto. La totalidad 43%, pero de grupo con diabetes tipo 1 casi el 60%, y no bajaba del 40% en el grupo con diabetes tipo 2. Quiere decir que esto ocurre, y van a ver lo que les voy a mostrar ahora, en una próxima diapositiva que es más doloroso. Bueno, acá
en estas lesiones que ellos evaluaban, eran distintas, hicieron subcategorías de lesiones y se planteaban distintos diagnósticos, etc. Acá había, miren la ecografía, este tipo de lesiones iba a variar dependiendo del tiempo de evolución, pero acá había como fenómenos pseudoquísticos. Ellos plantean un uso de ecografía mucho más frecuente en el hábito del consultorio, que nosotros van a ver las conclusiones, ya vamos a avanzar. Acá había una depresión, faltaba el tejido subcutáneo. Estos son fenómenos diferentes a la lesión lipohipertrofia, es una lipohipoatrofia y son fenómenos de precipitación de inmunocomplejos. Tenemos que pensar en un diagnóstico diferencial completamente distinto, y acá pensar, fíjense, todo bien hipodenso, bien hipoecoico, y que estas lesiones son compatibles a esa línea D que puse yo de amiloidoma. Ninguno de nosotros conocía esto. Bueno, hay case report también que les voy a mostrar ahora sobre esa lesión. Pero miren lo que les quería contar. En cuanto a la frecuencia de examinación, bueno, ¿qué vamos a hablar de lipodistrofia? Somos todos especialistas, todos bananas en la especialidad. Claro que sí, pero miren, terminamos pera inmediatamente. Los pacientes que referían una evaluación en cada visita, aproximadamente un 30%. Bueno, interesante. Esto es interesante, pero que nunca los evaluaban, un 60%. Estamos, esto es de Tailandia, pero estamos involucrados. Somos del mismo grupo de especialidad. Pero miren algo peor. No había autochequeo, ¿sí? El autochequeo de los pacientes en casi el 70%, ¿sí? Y un 30% refería que notaba algo, una lesión, pero no importa, y seguía adelante. Esto es, por definirlo de alguna manera, una catástrofe para el hábito de la insulinización. ¿Por qué? Porque detrás de la piel sí la insulina funciona seguramente como nos propone tanto los trabajos de investigación como nosotros creemos o le vendemos al paciente. Para de lo contrario, si en la piel trabajamos de esta manera, nos sumamos a errores multiplicados, a titulaciones obscenas, por de alguna manera definirlo, y conllevan no lograr objetivos frustros, pacientes frustros, y nosotros también. Y miren la conclusión, dice que bueno, sigue siendo la lesión en la piel, la lipodistrofia, una complicación pasada por alto por el mundo diabetológico. Somos nosotros, y que la presencia de esto, lamentablemente, debe enfatizar su búsqueda para reducir sus riesgos, para reducir errores en la titulación de tratamientos equívocos por todos nosotros. Bien, les contaba esto, la línea D, me gusta, esas preguntas en realidad me gusta respaldarlas con literatura. También a fines del año pasado se publica un case report que solamente el diagnóstico diferencial es con una biopsia quirúrgica, claramente, pero que cuando hay lesiones de estas características, con esa visualización ecográfica y con estas características visibles, ¿sí? Esto fue un resultado de un amiloidoma. Qué dato, Daniel, el ancho. Impresionante. Pero bueno, lo interesante es que la característica de la diferencia con una lipodistrofia, cuando sacan el amiloidoma, esa región fue utilizable para la insulinoterapia. En cambio, cuando hay lipohipertrofias, es una lesión muy fibrótica y lo sacan desde el punto de vista estético, y esa región no es pasible de un uso, al menos de una insulina que requiere éstasis para una absorción lenta y una farmacocinética y farmacodinamia de análogo lento o ultralento. Entonces son diferencias interesantes, por lo menos para tener en cuenta en un evento enriquecedor entre especialistas. Bien, entonces bueno, esto es más o menos con complicaciones similares. Bien, hasta acá estamos llegando al final, casi 100 años después, lo presentó muy bien Daniel. Bueno, hemos hecho un recorrido enorme, lo que podemos definir hasta acá, que hay un recorrido donde fueron cambiando las moléculas, fuimos aprendiendo un montón, fuimos sumando aprendizaje, distintas estructuras, tuvimos, como dijimos, objetivos clásicos aún no alcanzados, esto es lo insólito, pero ya tenemos objetivos más modernos, con un desafío a alcanzar, y que esto, 100 años después, todavía tenemos mucho por aprender. Eso es lo que yo quiero reflexionar entre todos, ¿no? Mucho por aprender. Y para esto, en esto que había comenzado de la variabilidad glucémica, el vínculo con las nuevas insulinas, y estamos permanentemente en una búsqueda constante, yo lo que creo es que
aprendimos un montón, sobre todo de los errores, y de los errores tenemos que seguir aprendiendo, y en esto yo los invito a seguir aprendiendo, y elegí unas palabras en esto de la búsqueda constante y la permanente búsqueda de aprender. Entonces, estas son las palabras que elegí, y es que algún día encontraremos lo que estamos buscando, o quizás no, quizás encontraremos algo mucho mejor. Les agradezco muchísimo por la atención y estoy abierto para después el espacio de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Adrián. La verdad que además de aprender, nos divertimos bastante. Así que muy lindo, muchas gracias. Y bueno, ahora la próxima disertación va a ser a cargo de la doctora Fabiana Vázquez. Ella es médica especialista en nutrición, pertenece al Servicio de Endocrinología del Hospital Británico y es docente de grado y de posgrado en la Universidad Austral. Bueno, ella nos va a abordar el tema, o va a tratar el tema nuevos abordajes en el tratamiento de la diabetes tipo 2. Bueno, muchas gracias, Fabiana, un placer, y bueno, adelante con tu charla. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, entonces me toca a mí en estos próximos minutos compartir con ustedes las novedades que tenemos sobre la insulinoterapia en personas con diabetes tipo 2. Comparto mi pantalla. Y bien, veamos qué novedades tenemos en el uso de las nuevas insulinas y las combinaciones. Estos son mis conflictos de interés. Y primero que nada, esta es una muy vieja diapositiva mía que muestra un poco el camino que hacen las personas con diabetes tipo 2, con una pérdida progresiva de la sensibilidad a la insulina, lo cual exige un funcionamiento extra de las células beta, que inicialmente podrán cubrir esa insulinoresistencia y aumentar su secreción de insulina, pero que en determinado momento entrarán en un plató, y en el momento en que empiezan a declinar, producto del estrés que genera esta insulinoresistencia, esa caída de la producción de insulina es lo que se va a manifestar clínicamente como el aumento de la glucemia en ayunas o de la glucemia postprandial, si vamos a pesquisarlo, pero la realidad es que es recién ahí donde nosotros hacemos el diagnóstico de diabetes, y ya para esa altura el paciente tiene una pérdida considerable de células beta funcionantes. Se cree que aproximadamente el 50% nada más siguen en función. Este es un artículo bastante más moderno, publicado recientemente, sobre fisiopatología de la diabetes, y el concepto sigue siendo el mismo. La pérdida del funcionamiento de la célula beta es lo que nos va a llevar a la necesidad tarde o temprano de la utilización de insulina en nuestros pacientes con diabetes tipo 2. Lo que vemos acá es que frente a una susceptibilidad genética y a un desencadenante, algún factor de estrés, se produce una caída progresiva de la producción de insulina por parte de la célula beta, y cuando nosotros hacemos el diagnóstico de diabetes y iniciamos enérgicamente el tratamiento, puede haber una recuperación de la producción de insulina con una fase de luna de miel que conocemos habitualmente, pero que tarde o temprano va a volver a declinar esa producción endógena del paciente, y por eso es muy frecuente que nosotros terminemos utilizando insulina en los pacientes con diabetes tipo 2 también, porque pueden llegar ya sea a la pérdida completa de la producción de insulina o a una pérdida parcial, pero que hace que su control metabólico no sea adecuado. Cuando llegamos a esta instancia, sí o sí vamos a requerir uso de insulina en los pacientes. ¿Qué dicen las guías hoy? Este es el consenso de la Asociación Americana de Diabetes con la Asociación Europea, y hoy están indicando insulina en dos situaciones. Siempre recuerden que las guías actuales dicen que debemos utilizar, cuando vamos a elegir un inyectable, nuestra primera elección debería ser un agonista del receptor GLP-1. Hoy están aceptados como de primera instancia. ¿Cuándo utilizamos insulina? Bueno, las opciones que dan las guías son dos. Una es cuando ya tenemos al paciente con dosis máximas de 2 o 3 hipoglucemiantes orales y no llega al objetivo. Y ahí fíjense que dice considerar la combinación de inyectables como agonistas del receptor GLP-1 e insulina, o bien las distintas opciones de insulinas que tenemos.
Esta sería una de las causas. Paciente que yo tengo con doble o triple terapia oral y que tiene una glicosilada fuera de rango. La otra opción es que yo ya le haya iniciado un agonista del receptor GLP-1, así todo no alcanza las metas o progresa en el tiempo y no alcanza las metas, entonces ahí la guía me habla de iniciar una insulina basal, titularla, pero fíjense que sigue recomendando que asociemos el agonista del receptor GLP-1 a la insulina. ¿Cuál sería el racional? ¿Cuál es la ventaja de utilizar la asociación de insulina basal con un agonista GLP-1? La insulina basal todos sabemos que lo que me permite es aumentar la absorción periférica de glucosa y que este paciente disminuya la producción hepática de glucosa. Esto va a tener como consecuencia clínica la mejoría del control de la glucemia en ayunas. ¿Qué pasa con el agonista del receptor GLP-1? Lo que me está favoreciendo es aumentar la liberación de insulina dependiente de glucosa cuando el paciente ingiere alimentos, disminuir la secreción de glucagón y retrasar el vaciamiento gástrico, que sabemos que nos favorece en el índice glucémico del paciente. Entonces, la acción de la insulina tiene un efecto de control de la glucemia en ayunas, la acción del agonista del receptor GLP-1 tiene un efecto de control de la glucemia postprandial. Yo de esta forma voy a mejorar el metabolismo completo del paciente. En el mundo hay disponibles dos formulaciones de asociación de insulina con agonista receptor GLP-1 en la misma lapicera. Uno es ideglira, que es la combinación de insulina de Gludec con liraglutida, y la otra es iglarlixi, que es la combinación de insulina glargina con lixisenatida y que es la única que tenemos disponible en Argentina. Entonces, lixisenatida más insulina glargina U100 es la única combinación posible que tenemos para utilizar en nuestro país, y vienen dos presentaciones que más adelante vamos a ver un poquito más en detalle. Primero déjenme recordarles algunos datos de lixisenatida. Es un agonista del receptor del GLP-1 de acción corta. Esto indica que tiene una modesta reducción de la glucemia plasmática en ayunas, pero tiene mucho más efecto sobre la glucemia postprandial. Y tiene un marcado efecto sobre el vaciamiento gástrico. Entonces, las principales características del lixisenatida son su potencial de controlar la glucemia postprandial y favorecer el enlentecimiento gástrico, que también me ayuda a mejorar esa glucemia. Es una molécula de vida media corta, de vida media de 3 horas, y se utiliza en forma preprandial, se utiliza 10 a 15 minutos antes de la comida principal que haga el paciente. Tiene una dosis de inicio de 10 microgramos por vía subcutánea, que se utiliza durante aproximadamente 14 días, y después podemos pasar a la dosis de mantenimiento, que es de 20 microgramos, a partir del día 15, se aplica entonces siempre antes de la comida principal. ¿Qué pasa cuando lo combinamos? Les decía que tenemos dos presentaciones. En Argentina está disponible para utilizarse insulina glargina más lixisenatida. En la presentación se llama Iglarlixi 1040. Viene insulina glargina para ser utilizada hasta 40 unidades por día, y acompaña con lixisenatide, de acuerdo a la dosis de insulina que le estemos dando al paciente, él va a estar recibiendo en simultáneo entre 5 y 20 microgramos de lixisenatida. La proporción insulina agonista del receptor GLP-1 en esta lapicera es 2:1. La otra, la lapicera verde, le decimos nosotros, es la que viene con 100 unidades, glargina 100, para usar 30 a 60 unidades, o sea, ya son pacientes que requieren más dosis. Acompaña el lixisenatide, pero recuerden que nos limita la dosis máxima de 20 microgramos por día. En este caso, la proporción de insulina más lixisenatida es de 3:1. Entonces, la lapicera amarilla es la que usamos de inicio en pacientes que empiezan con 10 unidades de insulina y estén hasta 40 unidades de insulina. La lapicera verde es la que se utiliza en pacientes que reciben más de 30 unidades y hasta 60, que es el límite que nos permite este tipo de formulaciones. ¿Cuál es la base científica para que podamos usar esto? Bueno, el estudio Lixilan-O fue realizado en pacientes con diabetes tipo 2, adultos con mal control metabólico, y es lo que las guías nos están sugiriendo de pacientes con hipoglucemiantes orales.
Es un estudio randomizado a 30 semanas, multicéntrico. Siempre hablamos entonces de pacientes con diabetes tipo 2 que venían con metformina y algún otro agente y con mal control metabólico. Y vamos a ver los resultados sobre las 3 ramas. Utilizó 3 ramas de tratamiento que fueron Iglar-Lixi, insulina, glargina nada más, o Lixi-Senatida nada más. Y ¿cómo se titula? Y esto es interesante porque es lo que nosotros vamos a hacer después en la práctica. Inician tratamiento con 10 unidades de insulina, yo siempre digo, iniciamos con insulina, el Lixi-Senatida nos acompaña. Inician tratamiento con 10 unidades de insulina y van titulando hasta lograr que el paciente se levante con una glucemia en ayunas de 80 a 100 miligramos por decilitro. Este fue el objetivo primario, ver qué pasaba con esta hemoglobina glicosilada a la semana 30. Miren los resultados. Lo que ustedes tienen en color violeta es el grupo que recibió Iglar-Lixi. En celeste el grupo que recibió insulina glargina nada más. En gris el que recibió Lixi-Senatida nada más. Cambio en hemoglobina glicosilada, fíjense que fue en números más importante en aquellos que recibieron la combinación, y en pacientes que lograron entrar en beta, también los que recibieron la combinación fueron los que mejor se beneficiaron. Glucemia plasmática en ayunas fue similar el efecto de la combinación versus glargina nada más, pero cuando vamos a ver la postprandial, acá el que tuvo beneficio fue Lixi-Senatida solo, pero siempre por debajo de la combinación. Como vemos, para todos los puntos finales, la combinación fue lo que resultó más conveniente. Y ahora viene el plus que le da la asociación de agonista de receptor GLP-1, que es el cambio de peso. Todos sabemos que cuando tenemos un paciente mal controlado y mejoramos su tratamiento farmacológico, lo que va a pasar es que el paciente gana peso. Esto es lo que le pasó al grupo que recibió insulina glargina, que aumentó 1 kilo, o sea, mejoró su control metabólico, pero aumentando de peso. Fíjense que el grupo que recibió la combinación logró el control metabólico deseado sin aumento de peso, con un muy ligero descenso, versus el grupo que recibió Lixi-Senatida solo, que bajó de peso, pero que no pudo llegar al objetivo de hemoglobina glicosilada. Y cuando vamos a ver qué pasó con la hipoglucemia, bueno, con la hipoglucemia pasa lo mismo. La ventaja del grupo que recibió Iglar-Lixi fue que la asociación fue efectiva, eficaz, para lograr el objetivo de hemoglobina glicosilada, sin ganancia de peso y sin aumentar el porcentaje de hipoglucemias que presentaban. Y vamos a uno de los aspectos más importantes, que es las reacciones adversas. Como con todos los agonistas del receptor GLP-1, lo más frecuente que se reportó fueron las reacciones gastrointestinales, pero fíjense que mucho menos con la asociación que con Lixi-Senatida nada más. La interpretación que se hace de esto, y es lo que vemos en la práctica, es que la titulación del Lixi-Senatida es tan lenta, porque uno está titulando insulina en realidad, que permite que el paciente se adapte más fácilmente al fármaco y no presentan náuseas y vómitos con tanta frecuencia como cuando reciben Lixi-Senatida en forma aislada. Así que esta es una buena noticia porque nos permite mejor tolerancia. El otro grupo que les comentaba, que tiene indicación de recibir insulina y agonista del receptor GLP-1 adicionado, son los pacientes que ya vienen con terapia con insulina y nosotros necesitamos intensificar ese tratamiento. Vamos a ver después más esquemáticamente que tenemos 3 formas. O agregamos insulina en bolos, o usamos premezclas de insulinas, o podemos asociar insulina basal con GLP-1, y esto está mostrado por el estudio Lixinan-L, que son pacientes que ya vienen insulinizados, ya tienen una insulina basal, pero no alcanzan el buen control. Tenemos que intensificar su tratamiento. Nuevamente, pacientes con diabetes tipo 2, adultos y mal control metabólico, pero entonces estos ya venían insulinizados y por eso vamos a tener solo 2 ramas de tratamiento. Un grupo va a recibir insulina glargina sola, otro grupo va a recibir la combinación de insulina glargina más agonista del receptor GLP-1. Nuevamente, la forma de titularlo fue lograr una glucemia plasmática en ayunas de 80 a 100 miligramos por decilitro, y el objetivo primario de estudio, cambio de hemoglobina glicosilada a la semana 30. Y otra vez vemos lo mismo.
El beneficio de aquellos que recibieron asociación es muy categórico acá en cuanto a cambio de hemoglobina glicosilada, logran el objetivo mucho más rápido y más eficazmente aquellos que recibieron la combinación versus los que recibieron glargina solo. Se entiende que esto fue un poco limitado por las hipoglucemias probablemente. Pacientes que ingresan en meta, mayor proporción los que reciben la combinación, y el único el único parámetro en el cual se benefició el grupo que recibió solamente insulina basal fue el cambio de la glucemia en ayunas. Pero cuando vamos a ver la postprandial, ahí claramente tuvieron mucho más beneficio los que tenían asociación. Otra vez vemos lo mismo con respecto al peso, logran mejor control metabólico sin ganancia de peso los que reciben agonistas del receptor GLP-1 combinado, y todo el beneficio lo ven sin aumentar el número de hipoglucemias. Y nuevamente se observa que los trastornos gastrointestinales fueron más frecuentes, por supuesto, en el grupo que recibió Iglarlixi, porque el otro grupo ya no estaba recibiendo insulina, no estaba recibiendo agonista del receptor GLP-1, recibía solo insulina, pero no hubo que discontinuar los tratamientos de los que recibieron la combinación de Iglarlixi, otra vez probablemente porque la titulación es mucho más lenta que lo que hacemos cuando indicamos un agonista del receptor GLP-1 directamente. Este es un trabajo que se acaba de publicar hace también muy poquito, y lo que está diciendo es que cuando elegimos terapia inyectable para pacientes con diabetes tipo 2, la gran mayoría de los pacientes van a tener indicación de iniciar tratamiento con agonista del receptor GLP-1 solamente. Cuando con esto no me alcanza, yo tendría la indicación de asociar insulina basal con un agonista en la misma presentación. Y los menos, el grupo que está en la parte de abajo de esta pirámide invertida, son los pacientes que necesitarían, que no están aceptando, no están tolerando agonistas del receptor GLP-1 solo, y en ese caso yo ya tendría que pasar a pensar en los beneficios de utilizar insulinas prandiales o insulinas premezclas. Pero fíjense que la prioridad, la mayor parte de los pacientes tienen indicación de recibir el agonista del receptor GLP-1 asociado a la insulina por los múltiples beneficios que estábamos observando recién y que se han observado en la práctica. Esto es un recordatorio del IDMPS de la rama argentina, es un estudio multicéntrico, les recuerdo que participó el doctor Gagliardino. Lo que muestra es claramente que a medida que pasan los años, estos son los años de evolución en el gráfico de la izquierda que tienen los pacientes, el último grupo son los que tienen más de 10 años de evolución de su diabetes, en celeste los que están recibiendo solo hipoglucemiantes orales. Vemos que si los mantenemos con hipoglucemiantes orales va cayendo el buen control metabólico, pero miremos el gráfico de la derecha, lo que me está mostrando acá en celeste los que mantienen hipoglucemiantes orales nada más, en naranja aquellos pacientes que tienen solo insulina. Fíjense que pacientes con larga evolución de su diabetes incluso no alcanzan el adecuado control metabólico estando insulinizados. No me alcanza la insulina basal para lograr el control metabólico de mis pacientes. Y el reporte de nuestro país es que los pacientes tratados con insulina en menos del 30% están logrando los objetivos. Entonces, esto lo tenemos que mejorar. ¿Qué hacemos cuando no nos alcanza la insulina basal? Y ahora les decía, tenemos estas opciones. Estas son las 3 opciones que tenemos hoy disponibles para intensificar el tratamiento de una persona con diabetes tipo 2 que está con mal control. O le adicionamos un agonista del receptor GLP-1, o utilizamos insulina premezcla, o utilizamos un sistema basal bolo. La insulina premezcla con una dosis fija que exige una vida más ordenada y más rígida, o la insulina basal bolo con utilización de insulina prandial que exige mayor cantidad de monitoreos y mucha más predisposición de parte del paciente, es un tratamiento más exigente para el paciente. Por eso, esta asociación de insulina basal y utilizar el agonista del receptor GLP-1 como el modo de intensificar el tratamiento es algo realmente novedoso y que nos facilita muchísimo el tratamiento.
Fíjense este trabajo del doctor Kunti que habla de nuestra inercia, de cuánto tardamos los médicos en intensificar los tratamientos. Lo que encontró él en este estudio fue que pasar de 1 a 2 hipoglucemiantes orales lleva a los especialistas un promedio de 1.5 a 3 años prácticamente. Pasar de 2 a 3 ya nos lleva entre casi 7 años de espera y de intentar mejorar la dieta, el ejercicio. Es lo que nos pasa a nosotros en lo cotidiano, en el consultorio. Siempre le damos una oportunidad más al paciente antes de complejizar mucho su tratamiento. Siempre volvemos a repasar la dieta, el ejercicio, le pedimos que haga alguna cosa extra. Cuando ya hablamos de ir de 3 hipoglucemiantes a agregar insulina, que ya son entre 6 y 7 años, y aparte a intensificar, son 3 a 7 años más, 3.7 años más. En total se me fueron casi 10 años. Pero miren este último dato. El retraso en la intensificación de la insulina basal, o sea, pasar de basal a un tratamiento intensificado, nos demoró casi 4 años. Cuando vamos a ver la base de datos, el 60% de esos pacientes que no estábamos intensificando tenían glicosiladas mayores a 9. Esto, no hace falta recordar el impacto que tiene en cuanto a las complicaciones del paciente. Tenerlo tanto tiempo con 9 de glicosilada realmente es algo sumamente peligroso para el paciente. Claro que hay múltiples causas por las cuales no intensificamos. Hay causas que son del paciente, y hay causas que son nuestras, y hay causas que son del sistema de salud propio. La realidad es que un tratamiento intensificado es un tratamiento complejo, que exige mucha participación del paciente de su parte, pero aparte tiene que ver con un aumento en los costos, tiene que ver con un aumento en los tiempos nuestros para educar al paciente y para intensificarlo, y tiempo del paciente para cumplir eso que le estamos indicando. Y todos sabemos que aumentamos el riesgo de hipoglucemia cuando aumentamos las inyecciones diarias, que estas múltiples inyecciones, algunos pacientes temen el tema del dolor, y nosotros tememos también el aumento de peso. Todo esto puede ser parte de lo que justifica esta inercia terapéutica. Entonces, contar con tratamientos mucho más sencillos, tratamientos que con una sola aplicación diaria me permitan cubrir la insulina basal, pero también darle el beneficio del control postprandial al paciente y del control del peso, la realidad es que es una buena noticia y es una novedad que vale la pena. Acá hay un metaanálisis, un artículo de revisión con metaanálisis de estos tratamientos. Han comparado lo que es el uso del agonista del receptor GLP-1 sumado a la insulina basal versus los otros sistemas que nombraba recién, ¿no? ¿Qué pasa si uso esto versus insulina basal bolo o las insulinas premezclas? Y fíjense que cuando miraron hemoglobina glicosilada, la asociación de GLP-1 con insulina basal dio no inferioridad. Cuando fueron a buscar peso, va mejor si le asociamos un agonista del receptor GLP-1. Cuando fueron a buscar cómo era el tema de la dosis diaria de insulina, menos requerimiento de insulina en el paciente que asocia un GLP-1 a su tratamiento. Y cuando fueron a ver la incidencia de hipoglucemia, les dio a favor de la asociación de GLP-1 con insulina basal. Con lo cual, la evidencia hoy es bien contundente y la realidad nos muestra que asociar insulina basal con agonista del receptor GLP-1 es beneficioso para el paciente y mucho más simple para nosotros. Y por último, este estudio que se publicó también ahora hace poquito, el estudio Solimix, que es insulina glargina lixisenatida versus la premezcla 70-30, un dato más que nos suma que le va mejor al paciente. El estudio Solimix fue un estudio de fase 3B multicéntrico, abierto porque era distinta la forma de aplicación. Siempre estamos hablando de pacientes con diabetes tipo 2 y mal control metabólico. Se utilizaron las dos ramas. Una rama recibió Iglarlixi en única aplicación diaria 10 a 15 minutos antes de la comida principal. El otro grupo recibió insulina aspártica bifásica en 2 aplicaciones diarias antes de las comidas principales. El objetivo era buscar no inferioridad en la hemoglobina glicosilada y esto se cumplió. Se observó no inferioridad
Con respecto a los puntos secundarios, hubo mayor cantidad de pacientes que entraron en meta y con una dosis total de insulina menor y con un peso menor. Y en cuanto a la seguridad, los datos de hipoglucemia también dieron a favor de la asociación Iglar-Lixi. Entonces, si miramos en el estudio Solimix, eficacia, no inferioridad lograda, que era el objetivo primario del estudio, pero dio superioridad estadística, estaba predeterminado el estudio para esto, en reducción de hemoglobina glicosilada. Superioridad en cuanto a mejor logro de peso corporal, bajan algo de peso o no aumentan directamente, mayor logro de pacientes que entran en hemoglobina glicosilada objetivo sin ganancia de peso y sin hipoglucemia, y todo esto con menos dosis de insulina. Y cuando vamos a ver la seguridad, menos hipoglucemia con la combinación Iglar-Lixi, y en general los perfiles de seguridad fueron totalmente los esperados, no hubo ninguna reacción adversa descripta que no fuera lo que vemos habitualmente. Siempre lo que vemos como principal reporte de reacciones adversas tiene que ver con la intolerancia gastrointestinal, que sabemos que es de los primeros días y que en general tiende a aparecer entre la segunda y la tercera semana. De manera que las novedades vienen de la mano de la asociación. Siempre recuerden que la primera indicación, el primer inyectable, está indicado que sea un agonista del receptor GLP-1 ante el fracaso a la terapia oral para personas con diabetes tipo 2. Cuando tenemos valores muy por afuera del rango, glicosiladas mayores a 10 o por 2% por encima del objetivo de ese paciente, se recomienda el uso combinado con insulina basal. La asociación de insulina basal con un agonista del receptor GLP-1 en dosis fijas mostró entonces mejores resultados con respecto a descenso de hemoglobina glicosilada, sin ganancia de peso, sin riesgo de hipoglucemia. Y cuando tenemos que intensificar un tratamiento, entonces sabemos, tenemos hoy la evidencia que nos acompaña y nos muestra que la asociación fija de agonista del receptor GLP-1 con insulina basal es superior a lo que nos están mostrando en diabetes tipo 2 los tratamientos con el sistema basal-bolo o con las premezclas en formulaciones fijas. Y la asociación específicamente de lixisenatida con insulina, que es la que tenemos disponible en nuestro país, recuerden que tiene mejor tolerancia gastrointestinal que cuando estamos indicando el agonista del receptor GLP-1 en forma aislada. Así que hasta acá lo que yo les quería contar. Así que, bueno, continuamos ahora juntos en la parte de diálogo y de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Bueno, perfecto, Fabiana. Muchísimas gracias. La verdad que muy clara la charla, muy linda. Nos clarifica unos cuantos conceptos. Y bueno, tenemos unos minutos para hacer preguntas. Yo estaba mirando acá que en el chat todavía no hay preguntas a la vista. De todas maneras, vamos a ver si yo hago algunas preguntas, ¿no? No sé, acá se me ha desconfigurado esto. No sé por qué dejó de ver en la pantalla, dejé de ver a todo el mundo. Nosotros te estamos viendo, Daniel. Totalmente, estamos acá Te vemos firmes. perfectamente. Bueno, les voy a hacer unas preguntitas. Estaba pensando, Adrián, uno tenía el concepto hasta no hace mucho de que la dosis de insulina no tenía tope. Qué bueno. Teníamos el concepto de que había que aumentar la insulina hasta que la glucosa baje. El tema es que, bueno, vemos que efectivamente parecería como que la insulina tiene un techo, y la pregunta que te quería hacer es, ¿cuál crees vos que sería la causa del por qué a partir de 0,5, de 1 unidad por kilo, es como que aumentar más no obtendrías un beneficio significativo adicional? Bueno, tu pregunta es excelente. Mirá, hay varios trabajos que documentan los por qué no deberíamos seguir.
no es 0,5 o 1, porque 1 es una guasada, digamos, ya 0,5 ya es un límite bien prefijado. Hay trabajos que lo vinculan con mayor complicación metabólica, mayor riesgo de hipoglucemia, mayor aumento de peso, eso por un lado. Por otro lado, lo que sí está estudiado y en estudios básicos es que la concentración estable de insulina elevada genera mecanismos de autorregulación. Por un lado, hay distintos trabajos, algunos reportan down regulation de receptores de insulina, por lo tanto es como que haces algo que nosotros definíamos allá en mi época de estar en el hospital como un clampeo funcional pancreático. Es un clampeo, no solamente, digamos, es así, digamos, a veces un down regulation, hay trabajos que han encontrado alteraciones, se acuerdan, en las cadenas del receptor de insulina, en las que están intracitosol, digamos, la autofosforilación de residuos tirosina, digamos, eso se altera, esa autofosforilación, digamos, que permite, digamos, después la cascada de señal intracelular. Algunos expresan en corridas electroforéticas menor expresión de los sustratos de receptor de insulina, tanto el subtipo 1 como el subtipo 2. La conclusión es que el volumen en exceso de insulina exógena para una producción endógena, estamos hablando cuando hay un páncreas funcional, lo que hay es un mecanismo de protección de que este exceso de insulina no actúe, ¿sí? Entonces esos pacientes, yo en la etapa que coordiné mucho tiempo internación, pacientes que venían con 200 unidades de insulina y que teníamos sin síntomas cardinales, sin nada, a veces en el consultorio te decía, doctor, yo el lunes no me apliqué y estaba igual de mal. Entonces, a gritos estaba pidiendo, por favor, modifiquen la lectura de mi tratamiento, ¿no? Entonces es sumamente interesante. Estas son las razones, un poco la respuesta de tu pregunta. Perfecto. Acá estaba mirando una pregunta para Fabiana. Preguntan si sobre la asociación, en este caso del producto con Lixi y Glargina, si hay estudios de seguridad cardiovascular y disminución de la mortalidad cardiovascular con la asociación. Perfecto. No, lixisenatide lo que tiene es el estudio de seguridad cardiovascular que dio no inferioridad, por eso no está indicado en pacientes que tienen riesgo cardiovascular. O sea que si nosotros tenemos un paciente con enfermedad cardiovascular preestablecida y lo vamos a insulinizar, deberíamos utilizar la asociación por separado. No tenemos disponible hidrelira, que es la que tiene, liraglutida sí tiene demostrada ese beneficio. Si el paciente ya tiene enfermedad cardiovascular conocida, tiene indicación de recibir alguno de los que demostró disminución del riesgo cardiovascular, que son liraglutida, semaglutida y dulaglutida. ¿En qué casos podemos usar la asociación? Cuando el paciente tiene indicación de insulinización, pero no tiene una enfermedad cardiovascular conocida. Ese sería el paciente candidato. Perfecto. Acá hay otra pregunta también en relación a las asociaciones, que preguntan en pacientes que tienen cirrosis por NASH. Sí. ¿Cuál es, en quienes dice preocupa las hipoglucemias y la ganancia de peso, si hay experiencias con la asociación y en estos pacientes? La verdad es que no conozco que haya publicado con la asociación, sí por separado, y tenemos cada vez más evidencia, incluso con biopsia ya, los agonistas del receptor GLP-1 vienen encaminados a lo que es el tratamiento de todos los estadios del hígado graso, de la ketosis hepática no alcohólica. Hay demostración de reversión, incluso hasta de frenar la fibrosis, o sea, evitan o enlentecen la llegada al estadio final que sería la cirrosis. En NASH hay muchas publicaciones ya, y en esteatosis hepática sin NASH también hay muchas publicaciones. Así que los agonistas del receptor GLP-1, si bien todavía no son una indicación, saben que desde la hepatología no hay todavía una indicación absoluta, salvo la pioglitazona, que es la única que está mencionada, pero que siempre tenemos el problema que nos va en contra con el tema del peso. La realidad es que hay mucha evidencia con agonistas del receptor GLP-1 en general, y sí es cierto que es una muy buena asociación por esta disminución del riesgo de hipoglucemia en estos pacientes, ¿no? La verdad que sí. Perfecto.
Una cosa que aclaro, Daniel, porque venía la pregunta, la verdad que no conozco que puntualmente con ninguna de las asociaciones fijas que están disponibles, no conozco que haya estudios hechos en NASH, quizás los haya y yo no lo sé, pero la realidad es que hasta ahora en ningún aspecto de los que uno mira hay diferencias cuando estudiamos la asociación versus cuando estudiamos cada molécula por separado. O sea, si nosotros vamos a ver lo que es la molécula por separado de glargina y de lixisenatida, y cuando después vemos los resultados en conjunto, siempre encontramos lo mismo. No habría motivo, por lo menos que yo me imagino desde la fisiopatología, para pensar que no sea igual en NASH o en alguna de estas comorbilidades, ¿no? Perfecto. En relación a la charla de Adrián, pensaba que si la variabilidad glucémica produce macroangiopatía y por lo tanto la hemoglobina glicosilada no te refleja la amplitud glucémica o la variabilidad, pensaba que quizá la hemoglobina glicosilada sea más útil en pacientes con diabetes tipo 2, quienes todavía tienen reserva pancreática de insulina, en relación a aquellos que ya tienen un páncreas agotado y quizás ahí sí, por haber mucha más variabilidad, se beneficiarían más con el tiempo en rango, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Bueno, es sumamente interesante. De hecho, si agarrás las guías del Colegio de Endocrinólogos Americanos, que yo por defender el gremio siempre las pongo en las conferencias o suelo utilizarlo, para diabetes tipo 2, ellos sugieren, viste que esa guía siempre fue siempre estuvo un paso adelante refiriendo al comienzo de las insulinas análogos lentos del GLP-1, proponía tratamientos modernos con bajo riesgo de hipoglucemia. Bueno, ahora sugieren en preferencia para un monitoreo glucémico verdadero, digamos, utilizar en preferencia los CGM o intermitentes o los que tengan, ¿no? Los continuos. Esto es muy interesante porque obvio que si uno habla de costos, pero pensemos lírico y en profundidad. Lo que vos decís es muy cierto. En parte, ¿por qué en parte? Porque obviamente si yo tengo un paciente con muy buena reserva endógena y con un control de hemoglobina glicosilada de 6 y pico en rango, ese paciente es muy probable que con la terapéutica que tenga no tenga grandes oscilaciones igual. Ahora, también es cierto que el paciente transgresor, el paciente con diabetes tipo 2, aún con reserva endógena parcial, esa parcialidad se expone principalmente en el evento prandial. Entonces, justamente lo que vos perdés en evidencia es la excursión en el alimento más copioso, en la comida más. Por lo tanto, digamos, la insulinopenia parcial se expresa justamente en la mayor demanda, que es el evento de comida, y justamente, valga mi redundancia, es donde está la amplitud glucémica. Entonces, es un interjuego, digamos, uno lo recomienda en la práctica habitual, reducir un poco el volumen, mejorar el índice glucémico, todo está muy bien y apunta a reducir la variabilidad con medidas más convencionales, digamos, fuera de lo que es lo tecnológico. Perfecto, muchas gracias, Adrián. No, en relación al tema del TIR y la hemoglobina glicosilada, también le quería preguntar a Fabiana, porque ella cuando muestra los trabajos de la combinación con lixisenatida y glargina, aparece el dato siempre de la hemoglobina glicosilada. ¿Hay estudios con tiempo en rango con la asociación? Con la asociación no sé, Adrián, si vos conoces alguno que estás más... recién empezaron a aparecer los últimos de insulina, ahora empezaron a aparecer, bueno, el Switch Pro, el Switch Pro y todo lo que es de Gludex, ¿no? Pero la verdad es que con otras insulinas en diabetes tipo 2 no estoy... En esta combinación no conozco ninguno que esté publicado ya. No, yo no conozco que esté publicado con esta combinación, pero ya te digo, por los datos que mostró Fabi, que si vos lo que hicieron en muchos trabajos es tomar esos capilares y meterlos en una computadora, en un Excel, y a ver cuántos estaban entre... Y claramente por la combinación hay una reducción justo, aumentando potencialmente el tiempo en rango glucémico. Justamente el lixisenatida actúa en un evento prandial principal.
Claro, por eso es lo importante, tener en cuenta que el ICSI, al ser de acción corta, está actuando más efectivamente sobre el postprandial. Entonces, por eso la asociación es un poquito la que uno quiere realmente, es la beneficiosa. Pero bueno, nos debemos los estudios todavía, que creo que recién ahora están empezando a aparecer y vemos algunas publicaciones por ahí chiquitas todavía. Para Adrián, en la lipodistrofia influiría el volumen o la dosis de insulina administrada, independientemente del volumen, y si tendría algo que ver el largo de la aguja. Mirá, es interesante. Primero, definir el fenómeno de lipohipertrofia, ¿no? La lipodistrofia como fenómeno macro y la lipohipertrofia, que eso es un fenómeno trófico de la insulina. Ahí tiene que ver con el efecto trófico, insulina receptor, le pega a la célula grasa de la dermis, la hipertrofia. Perfecto. Ahora, lo que es interesante, la aguja genera un fenómeno traumático que va a potenciar que eso aparezca como en la imagen ecográfica como pseudoquiste o eventualmente en la multiplicidad de accionar el final de la fibrosis, tejido no reversible, ¿no? Porque las lipohipertrofias, la vieja literatura diabetológica decía, bueno, hay que esperar meses o a veces años para que... Mentira. Se desedematiza cuando vos dejás de usar la región, pero nosotros lastimamos a nuestros pacientes. Bueno, es como para ponerle énfasis, ¿no? Para sentirnos un poquito mal ahora. No. Pero bueno, eso por un lado. Hasta acá los trabajos, como la insulina concentrada desde la última etapa, siempre se vinculó, hay mayor incidencia o prevalencia de lipohipertrofia a mayor dosis de insulina en concentración estándar. O sea que es mayor volumen, mayor dosis. Hasta acá no hay todavía, ¿sí? Un estudio que haya evaluado en la etapa de las concentradas y la lipohipertrofia. Mi opinión es que el efecto trófico es de la insulina, pero lo que sí se sobreagrega cuando hay mucho volumen es el debridamiento del tejido celular subcutáneo, que es un fenómeno nocivo donde generamos como un abrojo del subcutáneo. Entonces potenciamos más el fenómeno fibrótico. Por lo tanto es efecto trófico, fibrosis, etc. Lesionamos más inflamación, más secuela y lamentablemente perdemos porciones del lecho donde tenemos que seguir trabajando, que es el tejido celular subcutáneo. Perfecto, muy bien. Bueno, voy a ver si en el chat, parece que en el chat no hay otras preguntas, ya estamos llegando al final. Una pregunta que le voy a hacer a Fabiana, aprovechando que ella habló de la inercia terapéutica, ¿no? Te quería preguntar, Fabiana, si vos sabes algo, si esta inercia terapéutica es igual en los países desarrollados, en donde los médicos ganan fortunas, en relación a los países subdesarrollados, porque uno muchas veces sabe que en los países subdesarrollados o en vía de desarrollo, los médicos muchas veces se sienten desvalorizados. Parece que el médico, bueno, por cobrar poco tiene que atender en el mismo tiempo mayor cantidad de pacientes. O sea, ¿esta inercia se ve también en todo el mundo parejo? ¿Qué opinan de eso? La realidad es que el estudio que mostré es un multicéntrico y las subpoblaciones, los países que entraron, la inercia es igual en todos lados. Así que eso es muy interesante. Y un dato peor todavía es que la inercia es exactamente igual en nosotros, los especialistas, que en el médico clínico que conoce del tema de diabetes. Cuando uno mira los resultados en Argentina, está hecho el corte también en Argentina, de cuánto tardamos los especialistas y cuánto tardan los clínicos que saben insulinizar, nos dan los mismos resultados. Eso es un dato terrible, es tremendo para nosotros. Ahí hay que poner en juego también, inercia es lo que nos corresponde a nosotros y se define como el no cambio de tratamiento en un paciente que tiene indicación y con un médico que conoce la guía. Eso es lo que se define como inercia en la literatura mundial. Hay otro componente en esta pregunta que me haces, Daniel, que es la adherencia, que ahí ya se mete otra cosa, que a veces se mezclan un poco cómo se mide inercia y adherencia. La adherencia ya es la del paciente.
es si el paciente cumple con la indicación que nosotros le entregamos en la consulta. Porque muchos de estos estudios sacan los datos de lo que después el paciente realmente retira de la farmacia. No los nuestros, que va por otro lado y va todo en general por encuestas, pero los datos, por ejemplo, en Estados Unidos o en países como Inglaterra, que tienen historias clínicas centralizadas y electrónicas desde hace muchos años, esa data se baja de qué retira efectivamente el paciente. Y ahí se empiezan a complicar un poco los datos, porque en realidad nosotros tenemos, por ejemplo, con la ley de diabetes, un acceso a la insulina que a lo mejor otros países no tienen. Así que es a veces difícil, por eso es interesante analizar nuestra data puntual. La verdad es, la inercia es en todos lados, no tiene que ver con el costo o el cobro del médico, sino más que nada con esta sensación de complejizarle el tratamiento, con esta necesidad de vencer barreras a veces más de la práctica cotidiana del paciente, no solo del sistema de salud. Hay algunos estudios que dicen que lo que es sistema de salud, el acceso del médico a que pueda realmente dar, es solo 1/3 de lo que implica la inercia. Buenísimo, perfecto. Bueno, ya estamos llegando al final, ya son pasadas las 21. No sé si quieres hacer algún comentario, Adrián, o vos, Fabián, algún otro comentario relacionado con cualquiera de los temas que se charlaron. No, yo básicamente agradecer porque tener este espacio de intercambio nos hace bien, a mí particularmente me hace bien, muy bien, para esta etapa tan extraña que estuvimos viviendo en este último año y medio y que ojalá se vaya cortando de a poco. Así que muchísimas gracias a todos los que están, que se conectaron, que hacen un esfuerzo enorme después de trabajar y ponerse en una pantalla que nos pone, de alguna manera nos marca una distancia, pero que por otro lado nos acerca un poco. Así que gracias a vos, Daniel, Fabi, que es un placer, que hemos compartido muchos eventos y es un lujo. Así que para mí nada más, muchísimas gracias. Sí, yo por mi parte, doble agradecimiento. Yo no soy de la especialidad, saben que vengo del área de la nutrición. Para mí todo lo que tenga que ver con agonistas del receptor GLP-1, hago diabetes con obesidad en general, así que para mí soy una fanática de los agonistas en todas sus presentaciones y en todas sus formas, así que para mí fue un gusto poder hablarles de esta experiencia que empezamos a tener en el país con este tipo de combinaciones. Agradecerles la invitación y felicitarlos por las fotos. Qué placer ver las fotos de todo el país. La verdad que tienen una selección de fotos de lo que es nuestro país, así que espero que pronto podamos vernos en persona en estos lugares maravillosos. Gracias. Bueno, buenísimo. Acá veo que en el chat todos dicen que las charlas son brillantes. La verdad que, bueno, agradecerles a ustedes por el tiempo. La verdad, Fabiana, Adrián, les agradezco la predisposición, la empatía, el compromiso que han mostrado, la buena onda desde el principio. Y bueno, agradecer también a Daniel Sigman y al Laboratorio Sanofi por el patrocinio, que si ellos no fueran, diríamos, partícipes o no fueran parte del equipo, esto sería imposible hacer. Y le agradezco a la audiencia, que la verdad que a pesar de la altura del año y la cantidad de eventos que hay y de que está en curso el EASD, ha habido bastante público, bastante audiencia, y la verdad que cumplió con mis expectativas. Abrazo fuerte a todos, y bueno, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias. Chao. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias.